Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión, con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Ayúdele grandemente, Señor. Ponle sabiduría, Señor, de ella, ya que es una fuente inagotable, Señor, que mientras más tienes, más ya para cada uno, Señor. Gracias te damos, Señor, esta hora y dirígelo, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, para que tome de estas cosas tuyas, Señor, y así nos lo haga saber a cada uno de nosotros, para que estemos atentos, Señor, a oír lo dicho de tu boca, Señor. Todo esto te lo pedimos en ese nombre
en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. El tema que vamos a tratar para nuestra exposición en esta mañana lo podemos titular Dos hombres en el tiempo y en la eternidad, mejor conocido por todos nosotros como la historia del rico y Lázaro. Dice la palabra de Dios que vamos a leer al respecto en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Evangelio de Lucas, capítulo 16, desde el versículo 19 al 31. Una historia bastante conocida por todos nosotros. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció pues que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Que el Señor bendiga esta palabra. Amén. Oremos. Bendito nuestro buen Dios y nuestro Padre celestial, Padre nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos, Señor, continuamos dándote las gracias porque nos das esta oportunidad de traer tu palabra, este santo y bendito evangelio, Señor. En este micro, Padre Santo, que tú nos has ayudado a través de tu Santo Espíritu que mora en nosotros a preparar esta palabra, Señor, y en la cual te pedimos pues que nos ayudes para traer la palabra adecuada y entendible, Padre Santo, para que un alma aquí que se sienta pues agotada y atribulada pues por sus pecados y por su estado de vida, Señor, que tú lo ayudes pues para que él prontamente venga a este camino de vida y de salvación. Dale tu ayuda pues a la persona que va a oír este mensaje y que necesite de él, Señor, para que, como tú dices para nosotros, vení a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo haré descansar. Danos pues tu ayuda, danos tu dirección y tu bendición, y recibe las gracias en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Este texto que acabamos de leer, y como dije anteriormente, muy conocido por todos nosotros, es uno de los textos sumamente solemnes de la palabra de Dios. Hay muchos otros, pero este es un texto en donde el amor y la misericordia de Dios se refleja en enseñarnos pues a nosotros el camino de vida y de salvación. Y no solamente pues el camino de la vida y la salvación, sino que Él aquí nos advierte con una fidelidad y con una claridad de el camino y la llegada
al juicio venidero. Como todos sabemos, pues, que nos dice allá en Hebreos 9:27, nos dice Pablo que está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, aquí pues, en este texto, el Señor nos demuestra su amor y su misericordia en advertirnos sobre ese juicio venidero. Y nosotros pues, como todos sabemos, andamos pues en una vía hacia la eternidad. A todos en un momento dado nos llegará pues el momento de partir a esa eternidad. En nuestro caso vemos pues que hoy en día el hombre tiene muchos conocimientos y mucha sabiduría, pero de muchos temas. Vive ignorante sobre esta santa y bendita palabra de Dios y por eso va derecho a la perdición y a la condenación eterna. En el texto que nos ocupa hoy, vemos pues que se trata de dos personajes muy conocidos y muy bien definidos. Uno, rico, tenía pues todo el poder y toda las adulancias que les prestaban pues todos aquellos amigos, familiares, precisamente por su poder y por su riqueza. Y eso era lo que a él le daba satisfacción. Él no sentía absolutamente nada en buscar a Dios. Es posible que haya oído al respecto, pero sin la menor idea ni la menor intención de buscarle. Y nos decía claramente aquí, como dice en la palabra, que era un hombre que se vestía de púrpura. Ese era un color que todavía hoy en día es muy utilizado por aquellos jerarcas de las iglesias católicas cuando se visten de púrpura. En aquella época pues era una tela que utilizaban una tinta que venía directamente pues de diferentes moluscos que existen, que todavía pues en el mar. Ahora bien, y hacía banquete con esplendidez y todos los días. Eso es algo muy importante, porque un banquete se puede hacer cada 15 días, cada mes o quizás un poco más, pero esto lo hacía todos los días. Y eso indudablemente que a él le brindaba una gran satisfacción, porque imagínese usted cuántos amigos tenía este señor, y él adoraba eso. Ese era su Dios, eso era en lo que él creía, y él se gozaba, pues sentía placer por aquella situación. Pero paralelamente y en contradicción a aquella vida que llevaba este rico, estaba un mendigo que se llamaba Lázaro. Y por eso es que esto es una historia real que sucedió en un momento oportuno, porque a diferencia de las parábolas, recordemos que en las parábolas no se menciona el nombre de aquellos que participan en aquella exposición de esa parábola. Pero esta es una historia real, porque nos menciona que había un mendigo llamado Lázaro, que en griego quiere decir Dios es ayuda, Dios es mi ayuda, Lázaro. Y este Lázaro es muy diferente al Lázaro que fue resucitado, hermano de Marta y María. Quizás en aquel tiempo el nombre de Lázaro era un poco común, como es así hoy en día el de Luis. Aquí vemos muchos Luises. Entonces, pues, es posible que sea eso, que había muchos Lázaros. Pero este Lázaro era un mendigo y que decía algo muy importante, que él vivía echado a las puertas de aquella gran mansión, echado así como que se lo hubiesen puesto, colocado ahí como si lo botaron en ese sitio. Y tenía un agravante, que estaba enfermo, porque decía que su cuerpo estaba lleno de llagas. Y lo único que se le acercaban a él era precisamente los perros, como el mejor amigo del hombre que siempre decimos.
solamente se le acercaban los perros y le lamían las llagas. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, que nos la pasábamos con esas rodillas rotas, porque en aquella época todavía los muchachos usábamos pantalones cortos. Hoy en día es que desde el muchacho desde que nace ya tiene el pantalón largo. Pero en aquella época usábamos pantalones cortos y nuestros juegos eran los juegos aquellos que conocemos ya los que tenemos una cierta edad, que si el gárgaro, que si el escondido, que si el guataco por las orejas. Había una serie de juegos que era corriendo para allá y para acá, y eso nos invitaba muchas veces que caíamos al suelo y nos pasábamos con aquellas rodillas totalmente rotas. Y yo recuerdo que algunas personas de la época avanzadas en edad nos decían: deja que el perro te lama las llagas. Y yo particularmente le digo que yo lo dejaba. Yo dejaba que el perro se acercara y lamía la llaga. No sé si es que la saliva del perro tiene algún carácter. Entonces debe ser que la saliva del perro tiene alguna característica sanadora, que yo la desconozco. Bien, pero en este caso, pues, este Lázaro, mendigo, andrajoso, olvidado de todos, estaba echado a la puerta de esa gran mansión. Y quizás podemos hablar del rico a su favor en decir que parece que no era un hombre malvado. No era un hombre malvado porque quizás él pasaba todos los días por el mismo sitio para entrar y salir de su casa, y a lo mejor veía a Lázaro, como se dice pues popularmente, de reojo. Pero ni lo mandaba a sacar ni nada, pero tampoco lo favorecía bajo ningún aspecto, porque él podía haberle dicho: tráiganme acá un plato de comida para este señor, o cámbienle la ropa, o cualquier cosa. Pero vemos que nunca hizo nada al respecto. No le llegaba la esplendidez, no le llegaba hasta ese aspecto. Y él vivía, seguía con su vida, el rico seguía con su vida de gozo y de placer, y el mendigo Lázaro seguía ahí también con su malestar. Pero llegó el momento que nos va a llegar a todos en un momento dado, que es algo que indudablemente no nos gusta a muchos hablar al respecto, pero llegó el momento de la muerte, llegó el momento de morir, así como lo dice en el Eclesiastés 3, que ya hay el tiempo de nacer, pero también hay el tiempo de morir. Y llegó este tiempo de morir. Por cierto que en estos días vi una película muy bonita. Se trata de un joven que había estado en la guerra del Vietnam y regresa a su casa vivo. O sea, pasó por todo lo que haya pasado en aquella guerra y regresa vivo. Y en el camino, llegando a su pueblo, le dicen que su mamá estaba enferma. Y él salió corriendo y llegó a su casa y vio que su mamá verdaderamente estaba en una cama. Pero la mamá tenía una cara tan gozosa, una cara de alegría, por dos razones muy especiales. La primera de ellas porque ha vuelto a ver a su hijo vivo, que había regresado pues de aquella guerra del Vietnam. Pero en eso, después del saludo y de los abrazos, él le hizo: hijo, estoy muy enferma y pronto voy a morir. Bueno, ya sabemos pues cómo puede ser la reacción de aquel hijo. Pero ella le dijo: no te preocupes, que yo voy a un lugar muy especial. Yo voy a un lugar muy especial, porque la muerte es parte de la vida, dice ella. ¿Sí? Es parte de la vida, lo dijimos anteriormente en Hebreos 9:27, que nos está establecido morir una sola vez. Eso está escrito en cada uno de nuestras vidas. Pero para nosotros los cristianos, creyentes en nuestro Señor Jesucristo, no solamente que eso pertenece a nuestras vidas, sino que es una prolongación para esta vida que vivimos aquí en la tierra.
Nosotros vivimos aquí en la tierra vivos, como estamos todos los que estamos aquí. Dicen los médicos y en los órganos policiales, con nuestros signos vitales en perfectas condiciones. Estamos vivos, pero cuando nos llega la hora de morir, la muerte lo que nos trae a nosotros es un transporte para llevarnos de esta vida en la imperfección a la vida en la perfección, a las moradas celestiales. Parte de nuestra vida, pero para nosotros hay una continuidad de la vida, de la imperfección a la perfección. Esa es la diferencia que existe pues en nosotros los cristianos creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Y siempre hago la observación de creyente en nuestro Señor Jesucristo, porque hay mucha gente que dicen creo en Dios, soy cristiano, hasta ahí llegan, porque sus frutos no son propios de un ser verdaderamente cristiano. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, el Señor nos manda a que nosotros no debemos juzgar a nadie de que fulano o perencejo murió y está en el infierno. No, pero por su fruto los conoceréis y ya sabemos a dónde podrían llegar. El mundo te conoce por tus frutos también. Y Dios también te va a decir, bueno, por sus frutos yo los conozco. Entonces, esa es la situación de estos dos personajes. Y nos dice claramente aquí en las Sagradas Escrituras que murió el mendigo, en este caso Lázaro. Era lógico que él muriera primero, era factible. Primero por su situación personal, andrajoso, pasando hambre, enfermo. Era lógico que le llegara primero la muerte que al rico. Y murió Lázaro, y nos dice la palabra de Dios, como la hemos leído, de que fue llevado por un coro de ángeles al seno de Abraham. Como nos va a pasar a todos nosotros los cristianos, llegará el momento en que nos elevarán hasta allá, hasta el seno de Abraham, hasta el paraíso. Y también murió el rico, dice la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice al respecto? Y murió el rico y fue sepultado. Es posible que Lázaro también haya sido sepultado, porque no van a dejar un cadáver ahí. Tienen que sepultarlo. Entonces sepultarlo, pero esa parte interna nuestra, esa alma que está en nosotros y que es la única, el único componente de nuestro cuerpo que tendrá vida eterna o existencia eterna. Son dos palabras muy parecidas, pero no son iguales. Porque la vida es estar vivo, sintiendo que estamos vivos y en vida eterna, como nos lo dice el Señor en su palabra. La existencia existe, no sabemos, como efectivamente le pasó a este rico, porque él continúa diciéndonos que él desde el Hades, desde el infierno, alzó sus ojos y miró allá arriba, en el seno de Abraham, a Lázaro, lo que nos indica pues que el infierno, ¿dónde está? Aquí en el núcleo de la tierra, en la parte central de la tierra, en el fondo de la tierra, porque dice que alzó sus ojos, y al alzar quiere decir que estaba abajo y Lázaro arriba. Ahora, hay algo muy particular. ¿Es que acaso Lázaro fue al cielo, a las moradas celestiales, porque era un pobre y un mendigo? De ninguna manera. Quizás en su vida, más atrás, unos años atrás, él pudo tener esa gran oportunidad, como la puede tener alguno aquí, de oír este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de oír este camino de vida y de salvación. Y Lázaro se apropió de esa salvación, que como consecuencia la vida eterna. Y él la tenía ahí. Quizás en ese momento de su muerte estaba andrajoso y, como dice Dios en su palabra, en el tiempo malo, en el día malo, que no tenía conciencia ni pensamiento para lo único decir que no tengo contentamiento en esta situación. Eso tenía Lázaro. Tenía asegurado
No solamente la vida eterna, sino el traslado a las mansiones celestiales. Pero el rico no tenía esta garantía, porque así como él fue al infierno, no es que los ricos van al infierno por esa condición de ser rico. Dijo el Señor que era difícil, pero no imposible, porque si eso, por el simple hecho de ser rico, va al infierno, Abraham no estuviera en el cielo, porque Abraham fue un hombre riquísimo. ¿Y cuántos hombres de Dios no fueron también ricos? Job fue un hombre riquísimo. En el Nuevo Testamento Pablo fue como Saulo de Tarso, un hombre de poder y de mucha riqueza. David, Salomón, todos esos hombres de Dios fueron gente rica y sin embargo están en el cielo. ¿Por qué? Porque ellos se adueñaron, se apropiaron de esa riqueza insondable y grandísima como es la salvación del alma a través pues, de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo decimos en cada momento. Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si Cristo murió por nosotros y cada uno lo aceptamos como el único camino de vida y salvación, tenemos pues lo que se llama nuestro pasaje asegurado a una eternidad de gozo y de vida. Pero si no te aprovechas de esa oportunidad, puedes ser rico, puedes ser pobre y vas a ir al punto de condenación y de perdición eterna, como le sucedió a este rico. Y dice que desde allá, en ese sitio donde él se encontraba, no solamente alzó los ojos y vio a Lázaro en el seno de Abraham, sino que empezó lo que nunca había hecho aquí en la tierra. Nunca se había humillado delante de nadie y pudo decirle, Padre Abraham. Todavía se consideraba a Abraham como un padre. Padre Abraham, te pido que envíes a Lázaro. Imagínense ustedes, qué humillación para ese señor que durante toda la vida pasó por ahí y no veía a Lázaro para absoluto, lo veía de reojo, por supuesto, como dije al principio. Pero ahora, allá en aquel lugar de los tormentos, como lo llama la misma palabra, él tenía que humillarse grandemente. Envía a Lázaro, y fíjense a quién le están pidiendo que le envíe. No él dijo, envíame a alguien, sino envíame a Lázaro. Posiblemente Lázaro se le había predicado varias veces a él. Posiblemente Lázaro, en ese pasar de mañana y tarde por ahí, Lázaro le había dicho algo al respecto de lo que era Dios y su misericordia. Pero eso no le interesaba a él. Le interesaban eran los halagos, el poder, decir, sus riquezas, sus banquetes. No podemos imaginar cómo eran esos banquetes. En fin, él pide que vaya Lázaro y que moje la punta del dedo en el agua y la ponga en mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Acaso que podemos pensar que esa llama donde él estaba atormentado era ese fuego que conocemos y que consume todo en un momento? Quizás la peor llama que él estaba sufriendo en ese momento era precisamente de haber rechazado esa palabra de Dios que en un momento llegó a sus oídos. Por eso es que también nos indica la palabra de Dios que no debemos rechazar a aquel que habla desde el cielo, porque cuando se predica el Evangelio, indudablemente que a través del Espíritu Santo se le está diciendo o te está diciendo a ti que atiendas ese llamado de nuestro Señor Jesucristo. Él todavía tiene esos brazos abiertos, no para ser crucificado, sino para recibirte con amor, para recibirte con misericordia, olvidándose de todo esos pecados tuyos. No siga haciendo caso y envuelto en esas consejas de Satanás
que te pueden decir en algún momento dado, tú no tienes perdón de Dios. No es que no tienes, es que ya fuiste perdonado. Solamente tienes que aceptar ese perdón de Dios. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz, y que lo decimos en todo momento, ya nosotros fuimos perdonados de todo pecado. Pero si tú rechazas el perdón, es como aquel hombre que le llega el salvoconducto para que salga de la prisión y él dice, no, yo aquí en la prisión estoy muy bien. Tengo mis amigotes y tengo mi comida, mis 3 papas diarias, como se dice popularmente, y tengo habitación, bla, bla, bla. No, hay que aceptar el perdón de Dios, aceptar ese ofrecimiento que Él te dice. En el capítulo 14, versículo 6 te lo dice claramente, porque ese es el único camino. Nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día pues sabemos que la gente tiene grandes caminos muy hermosos, que están todos pues en aquella parte espaciosa, aquella puerta espaciosa y aquel camino espacioso, ancho, pero que te conducen a la perdición y a la condenación eterna. Mientras que esa puerta angosta es nuestro Señor Jesucristo, y es ahí por la que Él te está invitando a pasar en este día, la que Él te está diciendo que ese es el camino apropiado para la salvación de tu alma, para que estés seguro, para que el día que llegue la muerte, tú puedes decir como dijo Pablo allá en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Hay que ver lo que es tener puesto esa confianza, como dijo nuestro hermano el domingo pasado, la confianza en el Señor para decir que la muerte es ganancia. Claro que es ganancia. ¿Por qué? Porque esa confianza en el Señor tiene como consecuencia la esperanza eterna en la gloria venidera de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos pues hoy en día pensar claramente. No solamente vivimos en el mundo, ¿cómo no? Y tenemos comodidades para vivir, comodidades económicas, quiero referirme, para vivir, pero no es eso lo que nos va a brindar satisfacción. La satisfacción, el gozo y la seguridad de esa esperanza está en tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Bien lo digo nuestro Señor Jesucristo a Marta, allá cuando su primer encuentro. Marta, te he dicho que todos aquellos que viven y creen en mí, aunque esté muerto, vivirá. Suficientemente claro. Aunque esté muerto, vivirá. Y dirá la gente, ¿cómo es eso? Está muerto y va a vivir. Claro, ya lo dijimos al principio, que esa muerte nos traslada de esta vida aquí a la otra vida allá. Hoy, pues nuevamente, como cantamos aquí hace pocos instantes, en este himno número 2, el Señor Jesucristo te vuelve a decir pues que vaya, ven a Él, a Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo, ven, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré.
almas, el recibir de tu palabra, Padre Creador universal. Gracias porque tu misericordia cada día son nuevas, bendito amado Padre Creador universal. Gracias por esta porción de la palabra que este hermano ha puesto en cada una de nuestras mentes y nuestros corazones, para que nos sirva a cada uno de nosotros para llevar la vida debidamente, bendito Señor. Permite, Señor, que en este día un alma, Señor, se regrese de su pecado, Padre amado, y busque, que no sea, Señor, como este rico a la cual se perdió en el infierno, Señor, sino sea como Lázaro, que esté allá al lado a tu diestra, bendito y amado Padre Celestial, al lado, así como estaba Abraham, Señor, que ese rico lo veía ya demasiado tarde, Señor. Que hoy, Padre Creador universal, esta palabra llegue a ese corazón y se convierta en un corazón de carne, un corazón con Cristo y humillado, bendito y amado Padre Creador universal. También te clamamos a ti, Señor, para que nos lleves a nuestros hogares, Señor, con tu paz y con tu bendición, bendito Señor, pidiendo todo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.